En este día vamos a ver una clase que tiene como título El porqué de la revelación. Es el título. Y quiero empezar con un personaje muy actual, que se llama Percy Jackson. No sé si lo conocen. ¿Han oído hablar de Percy Jackson? ¿Sí han leído sus libros? ¿Han visto las películas? ¿Han visto las series? ¿No? Entonces, Percy Jackson es un niño que tiene más o menos 12 años, que es un mestizo, que es un niño que es ahí una mezcla de humano y Dios. Entonces, Percy Jackson tiene una misión que le encargan los dioses y bueno, de eso se trata toda la trama del libro y también de la serie y de la película. Y a mí me encanta, me gusta mucho como historia, porque es pura mitología griega y latina, o mitología romana y latina, con personajes del siglo, o sea, en pleno siglo XXI. Todo se lleva a cabo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Manhattan. Entonces es simpático porque los dioses, toda la historia de los dioses va apareciendo pues ahí en estas ciudades americanas. Y conforme se va desarrollando la historia, se van revelando los dioses. Entonces aparece, por ejemplo, Hermes, que es el dios de los viajes, el dios de los viajeros, el dios mensajero, el dios de las fronteras. ¿Y dónde aparece Hermes? Jugando en un casino. Ahí está tirando los dados y tal. Ahí aparece Hermes. Luego, en uno de los capítulos, aparece también el dios de la guerra. ¿Se acuerdan cómo se llama el dios de la guerra? Ares, el dios de la guerra. Aparece montado en una Harley Davidson y es un tipo así violento, rudo, simpático. Bueno, el papá de Percy Jackson se llama Poseidón. Entonces Poseidón, él quiere conocer a su padre, porque su mamá es humana, su padre es Poseidón, y no aparece, quiere conocerlo, él le dice que lo va a encontrar en Santa Mónica, allá no se le revela. Entonces, todo el tiempo, toda la serie está esperando que se revele su padre, que es Poseidón. Y por eso quería comenzar con esta historia muy reciente de Percy Jackson, porque todo el tiempo quiere conocer a su padre, quiere que su padre se revele, ¿verdad? Y nosotros vamos a intentar resolver esa pregunta. ¿Por qué de la revelación? O sea, sabemos que Dios se reveló, sabemos que Dios en la plenitud de los tiempos vino y se reveló, pero vamos a intentar responder esa pregunta del por qué. ¿Por qué se reveló? ¿Dios tenía necesidad de revelarse? ¿Era necesario que Dios se revelara en este mundo? No era necesario, ¿verdad? No era necesario. Simplemente fue un deseo de Dios. En la clase anterior vimos el anhelo de Dios, ¿no? El hombre tiene un deseo natural de conocer a Dios, deseo natural. Todos los hombres tienen dentro de sí un deseo natural de conocimiento pleno de Dios. No de conocerlo parcialmente, sino de conocerlo plenamente. ¿Y eso por qué plenamente? Porque en este momento lo conocemos parcialmente. No terminamos de conocer a Dios plenamente, ¿cierto? Lo conocemos parcialmente, pero el hombre tiene un deseo pleno de conocer a Dios. Y uno puede llegar a conocer a Dios por las propias fuerzas. O sea, yo puedo empeñarme en decir, voy a conocer a Dios, voy a tener esa tarea de Percy Jackson, de ir conociendo todos los dioses y irme encontrando con... me acuerdo también de Hefesto, el dios de la forja y del hierro, que lo conoce en un parque de diversiones, todo es metálico, todo es de hierro, y ahí conoce a Hefesto, que le hace un favor, porque tiene que viajar al inframundo a recuperar el rayo maestro, que es el rayo de Zeus. Bueno, la historia es simpática, es una historia novelada, pero uno se va enterando con detalles realmente de los dioses griegos y de la mitología griega como es. Bien, pues con las solas fuerzas el hombre no puede llegar a conocer a Dios plenamente, porque Dios no es una criatura material.
Dios no es un fenómeno de aquí, de este mundo, de la naturaleza de este mundo. Dios no es un Dios sensible. Dios no es así, no tiene la lógica humana, y por eso no podemos llegar a conocer a Dios plenamente con nuestras fuerzas. ¿Qué pasa? Que Dios ha querido que a través de las realidades creadas vayamos teniendo un acercamiento a ese conocimiento de Dios, a esas certezas de que Dios existe, a las realidades creadas. También incluso el propio ser, ¿no? Por ejemplo, los padres de la iglesia y los teólogos han encontrado una imagen muy adecuada para entender un poco a Dios. Y nos sugieren a los hombres reconocer a Dios en la propia conciencia. Nosotros tenemos una conciencia y conocemos esa conciencia. Y el propio hombre se interesa por su propia interioridad y su propia conciencia, ¿no? Entonces es como una dinámica intelectual, también propia de la voluntad, del ser propio del hombre. Bueno, no sé si recuerdan que en la anterior clase vimos las vías de la existencia de Dios. ¿Se acuerdan? Las 5 vías de Santo Tomás, que son 5 vías por las cuales podemos llegar al conocimiento de Dios, ¿no? La causa y efecto, ¿no? Llegar a la primera causa, el primer motor inmóvil, la contingencia y la necesidad de las cosas, del ser de las cosas, la perfección incluso también de los grados de perfección, en efecto, ¿no? Y la finalidad que tienen las cosas. Si uno va siguiendo estas vías de conocimiento de Dios, pues puede llegar a reconocer que hay un Dios, pleno, que hay un Dios que se puede identificar con el ser mismo, el único ser, el ser que sostiene todas las cosas, el ser en esencia. Bien, claro, a través de esas vías podemos llegar a un conocimiento bastante limitado de Dios. Me acuerdo cuando estudiaba la teología en Roma, un profesor decía que es más fácil conocer lo que no es Dios que conocer lo que es Dios. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Cierto? Incluso nosotros mismos también podemos conocer lo que no es una persona que realmente lo que es en esencia una persona. Hay veces nos quedamos solamente con las partes, con lo externo de una persona y decimos, sí, yo conozco muy bien a fulanita o a fulanito. No, hay veces conocemos más lo que no es una persona que lo que es la persona, ¿no? Y por eso llegar a conocer la intimidad de una persona es algo muy grande. Es algo muy grande y no lo conseguimos con todo el mundo, sino con muy poquitas personas, ¿verdad? Bien, no sé si recuerdan la anécdota antes de pasar al tema de la revelación en la historia de la salvación, la historia de San Agustín. San Agustín que va caminando por una playa y se encuentra un niñito que está haciendo un orificio en el mar, en la playa, y entonces con un baldecito de agua coge y empieza a echarle agua al orificio. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Y entonces San Agustín se acerca y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces el niño le dice, no, muy sencillo, voy a meter toda el agua del océano en este pequeño orificio. Y entonces San Agustín, que era gran intelectual, le dijo, oye, pequeñín, no se puede, eso es imposible. Y el niño le dijo, pues es más fácil que yo meta todo el agua del océano en este pequeño orificio que tú entiendas el misterio de Dios y el misterio de la Santísima Trinidad. Esa es una historia que cuenta la tradición sobre San Agustín. Bien, comprender, que la mente pueda comprender el misterio de Dios, pues no es una tarea sencilla. ¿Qué pasa? Que Dios en su infinita bondad quiso revelarse, ¿no? Y toda la historia, digamos, del hombre es una historia de la salvación. Estamos participando de la historia de la salvación de Dios. ¿Cuándo comenzó la redención? ¿Cuándo comenzó la historia de la salvación, la redención? Comenzó con la propia creación del mundo, del universo. Eso me dijo también un profesor en Roma porque pues llegó la Navidad y cantamos villancicos y entonces pues había un villancico de esos latinos, no sé si lo han escuchado, que el coro o el estribillo dice, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero. Pues esa parte, hay una estrofa de ese villancico
que dice que la encarnación es el comienzo de la redención. ¿Se acuerdan? Que lo dice la canción. Hay una parte que dice que la encarnación es el comienzo de la redención. Y luego, ven, ven, ven. Y entonces, terminados los villancicos, cantamos villancicos los latinos, los africanos, los europeos, los americanos. Fue muy simpático ahí en Roma porque pues yo viví con gente de todas partes del mundo. Éramos 160 personas, una experiencia fantástica, una belleza. Y entonces un profesor me dijo, oye chico, ese villancico que ustedes cantaron es un poco herético. Yo dije, no te pongas así, hombre, no te pongas así, hombre, que estamos en Navidad. Y entonces me dijo, el comienzo de la redención no empezó con la encarnación. El comienzo de la redención y del plan de salvación comenzó con la creación misma del hombre. Y tiene razón, y eso nunca se me va a olvidar. Fíjate cómo aprende uno también en medio de un maestro es un maestro siempre. Bien, pues la revelación responde a ese plan de Dios. Y es bonito reconocer que Dios toma la iniciativa. No es el hombre que se acerca y entiende ya entendí el plan de la redención. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que toma, el que le va diciendo al hombre, oigan, miren, les voy a ir haciendo partícipes de este plan de redención. ¿Ok? Y por eso aparecen los patriarcas, el padre en la fe. ¿Cómo se llama nuestro padre en la fe en el Antiguo Testamento? Abraham. Con mucha justicia tenemos que decir que Abraham fue el padre en la fe, o es nuestro padre en la fe, porque pues la fe de decir, sal de tu tierra, vete de tu tierra, listo, me voy. Vas a tener un hijo, que va, si yo soy viejo y mi esposa es anciana y estéril, ¿qué va a tener? Pues ahí tienes un hijo, ¿no? Bueno, mata al hijo, bueno, lo mato, pues, ¿no? Cómo Abraham iba avanzando en ese camino de fe, abandono en los planes de Dios, iba reconociendo que eso era parte de los planes de salvación de Dios. Luego, la liberación de los israelitas de Egipto, eso también hace parte del plan de salvación, y el pueblo lo va entendiendo poco a poco. Incluso el pueblo en algún momento se revela con Dios. Nos sacaste a este desierto a morir de hambre, nos estamos muriendo de hambre, de sed. Miren, los soldados del faraón egipcio ya vienen detrás de nosotros, y Dios poco a poco iba manifestando su realeza, su poder, su omnipotencia y su iniciativa de decir, este es mi pueblo, y voy a comunicar la salvación a unos personajes puntuales, ¿no? Toda la historia de la salvación pues lo recogen los libros del Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo, y hay unos libros que se llaman, en el Antiguo Testamento hay un libro que se llaman los libros históricos. ¿Conocían los libros históricos? Hay unos libros puntualmente en el Antiguo Testamento que se llaman los libros históricos, y son 16 libros. Dentro de esos 16 libros están, quise poner estos tres, Josué, Samuel y Reyes. El libro de Josué, narra la entrada de los israelitas en la tierra prometida. Qué pesar que Moisés vio la tierra prometida, pero Dios no le permitió entrar, porque no fue fiel. O sea, fue muy fiel, y fue un patriarca del que Dios se sirvió para liberar al pueblo de Egipto. Pero cuando Dios le quiso decir, haz esto, él dudó. Y Dios le dijo, pues vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿quién lo sucede? Josué. Y el libro de Josué narra la entrada de los israelitas a la tierra prometida y cómo el pueblo comienza pues allí a servir a Dios. Los dos libros de Samuel cuentan la historia de Samuel, el profeta, que hace parte del reinado de Saúl, y cuenta la historia hasta la muerte de Saúl, el primer libro de los reyes. Luego viene Salomón, ¿cierto? El rey David y el rey Salomón. Bueno, el libro de los reyes cuenta hasta Babilonia, desde la muerte de David, ¿no? El rey David, que ahorita he comenzado, yo todos los días leo 5 minuticos el Nuevo Testamento. Y hace 2 semanas terminé el Apocalipsis. Ya le di toda la vuelta al Nuevo Testamento. Leyendo 5 minuticos diarios, ¡pum!, volví a terminar
todo el Nuevo Testamento. Yo no sé cuántas veces me lo he leído. Tampoco muchas, pero por ahí unas 14 veces, 15 veces, porque pues más o menos desde que tenía 15 años leo 5 minuticos el Evangelio y lo leo leyendo las notas a pie de página que tiene la Biblia de Navarra. Entonces es un buen ejercicio y es muy fácil, 5 minutos, ¿no? No quitan, pero ponen mucho. Entonces estaba leyendo que es curioso que la genealogía de Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, rápidamente lo primero que diga es que Jesús es descendiente de David. ¿Qué quiere decir el Nuevo Testamento de la Nueva Alianza cuando se refiere a David tan rápido? Que David era un personaje bien importante para los israelitas, ¿no? Para los judíos, para la historia de la salvación. David ha sido un personaje fundamental. Y nosotros conocemos la historia del rey David. Fue un sinvergüenza, ¿no? Porque cómo va y se adueña de Betsabé, que no era su mujer, y manda a matar a Urías. ¿Cierto? Es una historia escandalosísima. Bueno, pues es un personaje bien importante porque rectifica, gobierna, pide perdón y sigue para adelante. Bueno, dentro de esa historia de la salvación, pues hay un momento clave, fundamental, importante, central, que es la encarnación. ¿Comienzo de la redención? No, ya vimos que no. Es parte de la historia. Pero dentro de esa historia de la salvación, la redención va a ser un momento central, clave, esencial. Y claro, ¿qué es lo que se revela con la encarnación? Se revelan muchas cosas. Dios nos va a revelar muchísimas cosas. Pero hay algo que es bueno decirlo inmediatamente. Y es que Dios se revela como hijo. Como hijo de Dios. ¿Cómo así? ¿Dios tiene un hijo? Eso es lo que revela la encarnación. Dios tiene un hijo. O sea, si en Dios hay un hijo, entonces hay un padre. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué importante es el misterio de la encarnación para revelar un poquito más qué es Dios? ¿Por qué de la revelación? ¿Por qué Dios se quiso revelar? En el Antiguo Testamento, los israelitas sabían que Dios existía, pero sabían que Dios era hijo y que había un padre. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? No lo sabían. Nosotros sí lo sabemos. Por el misterio de la Nueva Alianza y el Nuevo Testamento, sabemos que Dios es relación de personas. No me quiero adelantar porque también va a aparecer el Espíritu Santo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ese es el proyecto de Dios. En la encarnación, como acontecimiento singularísimo, pues entrar en la historia del hombre, llegar a ser parte de la historia, además como protagonista. ¿Saben de dónde viene la palabra protagonista? De protágonos. ¿Saben quién era el protágonos? El que peleaba en primera línea de la guerra y de la batalla. Por eso cuando Dios viene a hacerse protagonista de la historia de la salvación, viene a ponerse de primero, y se viene a solidarizar con todas las condiciones humanas. Por eso quiso nacer desde chiquitín. Yo lo he pensado muchas veces, Dios pudo haberse revelado ya con 30 años. Aparezca ya con 30 años y diga, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, sí, Jesucristo, y voy a estar 3 añitos aquí. Está bien, voy a morir por ustedes también, pero voy a estar 3... No, Jesús dice, voy a nacer desde chiquitín y voy a experimentar la fragilidad de ser una criatura de brazos que no se puede valer por sí misma. ¿Se dan cuenta? ¿No? La historia, dentro de esa historia de la salvación, lo que vamos a considerar en poquitos días en la Navidad es eso. El misterio de por qué Jesús quiso hacerse niño y no adulto. Por eso no nos podemos perder a Jesús viéndolo crecer como niñito, en una cuna, ¿no? Bien. Luego vamos a ver cómo Jesús pues comienza a predicar la llegada del reino de los cielos. Ahora que estoy comenzando a leer el Evangelio de San Mateo, ¿saben cuántas veces aparece en San Mateo la palabra reino? 54 veces.
54 veces. Por eso se le considera el Evangelio de San Mateo como el Evangelio del Reino de los Cielos. Aparece 54 veces. Jesús viene, se revela, se encarna y va a empezar a evangelizar, a anunciar la llegada del reino y habla puntualmente del reino 54 veces. Bien, bueno, aquí hay un inciso. ¿Qué significa la palabra revelar? Quitar el velo. ¿Se dan cuenta? Revelar. ¿Y qué es lo que revela? Su propia intimidad, revela los anhelos de plenitud y de salvación. Dios quiere salvarnos, Dios quiere darse a conocer, se da a conocer como un padre. También va a revelar, dice la Gaudium et Spes. No es la Gaudium et Spes. Ahora se me escapa el documento del Vaticano II que dice que la Lumen Gentium, en el número 22, dice que Jesucristo también vino a revelar lo que es el hombre al hombre. O sea, Jesucristo también vino a mostrarnos qué es el hombre y cómo está constituido el hombre y para qué es el hombre. Bueno, hay un punto importante dentro del compendio del catecismo. Aquí me equivoqué porque no es el catecismo, sino el compendio del catecismo, en el número 6, que dice: Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Son muchas cosas, pero ¿con qué me quedaría yo aquí para ir avanzando en la pregunta de por qué la revelación? Yo me quedaría con que dice: este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres. Si después de esta clase yo les hiciera un examen y le dijeron saquen un papelito y respondan a la pregunta de por qué de la revelación, yo creo que esa sería la respuesta más acertada. Porque Dios quiso revelarse para hacernos partícipes a nosotros de la vida divina y a todos los hombres, no a unos poquitos, sino a todos los hombres, ¿verdad? Ya avanzaremos un poco y miraremos también el papel de la iglesia, ¿no? No me quiero adelantar, pero el papel de la iglesia también va a ser importante. Bueno, también Dios, cuando revela al Padre, ¿cierto? Jesucristo habla permanentemente del Padre. Quien me vio a mí, ve al Padre. Felipe, tanto tiempo que llevo con ustedes y no conocen al Padre. Porque Felipe y Bartolomé le van a decir a Jesús: oye, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Has hablado tanto del Padre? Pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les va a decir: oh, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y todavía no conocen al Padre? Por eso, el deseo natural del hombre, el deseo natural, el anhelo de Dios es llegar a conocer al Padre. Al Padre ya lo conocemos. Somos hijos, ¿no? Eso lo sabemos por la revelación y porque Jesucristo vino a darnos ese signo. Somos hijos de Dios. Conocemos que somos hijos, pero no conocemos al Padre. Esa es la tarea, esa es la misión que tenemos, llegar a conocer al Padre, que Jesús nos muestre al Padre. Y realmente eso nos basta, pero a través de Él podemos llegar a conocer también al Padre. Bueno, entonces pasemos al cuarto punto, que es el Dios personal y el Dios trino. En esa iniciativa que toma Dios en el plan de salvación, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, sabemos que Dios es un Dios poderoso. Sabemos que Dios es un Dios que quiere establecer un pacto. Eso significa alianza, un pacto. ¿Qué necesidad tiene Dios de venir a establecer un pacto con unas criaturillas? No tiene ninguna necesidad y sin embargo viene y establece pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, ¿cierto? Con esos patriarcas Dios establece un pacto. Eso también lo conocemos
en el Antiguo Testamento. Dios se revela como un Dios todopoderoso, pero como un Dios también de la alianza, propio de alianza, que tiene un plan de salvación y que quiere establecer esa relación con el pueblo. Bien, en el Antiguo Testamento vemos que Dios no necesita nada. Dios no necesita nada de nosotros, nada, 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 nada. ¿Y será que el Dios del Nuevo Testamento sí necesita algo de nosotros? Dios es todopoderoso, ¿cierto? ¿Dios necesita algo de nosotros? Si Dios lo tiene todo, ¿nosotros qué le podemos dar? ¿Saben que eso le preguntaron al prelado del Opus Dei en su reciente visita a Colombia? Y el padre quedó muy sorprendido con esa pregunta. Quedó, yo creo que impactado, porque una niña le dijo, oiga, padre, si Dios es todopoderoso y lo tiene todo, ¿yo qué le puedo dar? O sea, yo que soy insignificante, ¿yo qué le puedo dar? Si ya lo tiene todo. Y el padre dijo, tienes razón, Dios es omnipotente y es todopoderoso y lo tiene todo. Pero si tú no le das, él no puede tener una cosa que si tú no se la das, no la puede tener. El amor. Él no se puede adueñar de tu amor si no se lo das. Y así todo, la intimidad, los pensamientos. O sea, realmente Dios nos ha creado en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, nos ha creado como seres autónomos, libres. No se puede adueñar de nada de nosotros. Bueno, pero eso lo vamos a conocer después en la nueva alianza, ¿verdad? Bien, el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento es un Dios plenamente superior, trascendente al mundo, pero que también se quiere relacionar con el mundo y con el hombre, ¿verdad? Y el Dios del Nuevo Testamento, ¿cómo se revela? Hay una novedad grandísima, que Jesús va a llamar a Dios Padre. Somos hijos. Podemos participar del plan salvador de Dios, de la plenitud de Dios, de la gracia de Dios, de la intimidad de Dios, que ya vimos que esa es la respuesta que da el catecismo en el compendio. Pero parte de la novedad de la revelación en el Nuevo Testamento es que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Saben cómo llamaba San José María al Espíritu Santo? El gran desconocido. El gran desconocido. Lo llamaba así. Bien, puedo mencionar algunas citas evangélicas donde Jesús llama a su Padre varias veces. Incluso conocemos exactamente la palabra con la que Jesús llamaba a su Padre. ¿Alguna se acuerda de esa palabra? Abba, exactamente. Es literalmente la palabra que Jesús utilizaba para llamar a su Padre. Lo llamaba Abba. Abba. Exactamente, en arameo. Bien, entonces, novedad, Nuevo Testamento, el carácter personal de Dios, ¿no? Que se manifiesta y que tiene una dimensión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios allí da a conocer sus nombres o su nombre, ¿se dan cuenta? Y por eso sabemos que Dios es un Dios personal y es un Dios trino. 3 personas, un solo Dios. Habrá una clase más adelante que es puntualmente sobre la Santísima Trinidad, que es una materia dentro del estudio de la teología, yo creo que la más poderosa. De hecho, yo recuerdo que el manual es el más gordo de todo el estudio de la teología, el manual más grande es el manual de la Santísima Trinidad. Entonces conocemos los nombres de las personas divinas. Y los nombres que nos dicen que hay una relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿El Padre es Hijo? No. ¿El Hijo es Espíritu Santo? No. ¿El Espíritu Santo es Hijo? No. Entonces son 3 personas en un solo Dios. Por eso el triángulo pues es uno de los signos, de los símbolos que nos habla de la Santísima Trinidad. Bueno, hay una cita que tengo aquí de Ricardo de San Víctor, que era un teólogo del siglo XII, que dice, pensando en la Trinidad, escribió que para que pueda existir el amor,
para que pueda existir perdón, el amor necesita de dos personas. ¿Estamos de acuerdo? Para que pueda existir el amor, necesita dos personas. Para que sea perfecto, requiere abrirse a un tercero. Dice Ricardo de San Víctor. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma dignidad y naturaleza. Son los tres un único Dios, un solo misterio de amor. Una vez me acuerdo el profesor que nos daba materia sobre el Espíritu Santo, un día llegó a clase y nos dijo, acabo de recibir un mensaje en el celular. Yo creo que todavía no había WhatsApp, pero mensaje de texto sí abrí. Y entonces dijo, oiga, me acaba de escribir un amigo, don Julio, se llamaba don Julio más, pero don Julio, 1 más 1 igual a 3. Igual a 3. Y entonces, claro, yo no entendía mucho y ahorita que entré a clase, ¡pum!, entendí. ¿Qué le quiso decir ese amigo? Que su esposa estaba esperando. ¿Hay capito? Exactamente. 1 más 1. Uno más 1, 3, claro. 1 más 1, 3, ¿no? Entonces, para que, ¿estás esperando, bebé? Claro. Para que el amor se pueda conocer y la persona se pueda conocer en su plenitud, se necesitan tres personas. ¿Qué pasa? Que las procesiones de la Santísima Trinidad son en el tiempo. Yo me estoy adelantando un poquito a la clase de la Santísima Trinidad, pero ¿en cuándo empezó a existir el Padre? ¿Cuándo empezó a existir el Hijo? Un momento. ¿Y cuándo empezó a existir el Espíritu Santo? ¿No? Son procesiones ad extra, pero ad intra han existido desde siempre. ¿Ven el misterio tan grande de la Santísima Trinidad? No me voy a adelantar. ¿Ah? Sí. Entonces, en la Santísima Trinidad hay nombres, hay procesiones y hay misiones. Entonces, las procesiones, ¿qué es una procesión? ¿De dónde procede? Entonces, ¿de dónde procede el Hijo? Del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿Y de dónde procede el Padre? No procede. Entonces, ¿qué pasa? Que eso en teología se llama las procesiones ad extra, digamos, si tuvieron un momento puntual, porque pues el Hijo, conocemos que el Hijo procede del Padre, entonces, digamos eso, sabemos que es eterno, ad extra, ad intra es eterno, pero ad extra sí tiene una manifestación puntual en el tiempo. Lo mismo el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Dios nos habla que vendrá el Espíritu Santo y va a crear la iglesia. ¿La iglesia es eterna? ¿Es desde siempre? No. Eso es todo un misterio. Pero entonces tenemos que avanzar, porque llegamos al cuarto punto, al quinto punto, exacto, que es la llamada a la comunión, que es lo que veíamos en esa respuesta de por qué la revelación, por qué se quiso revelar. Entonces, Dios con la revelación nos hace a nosotros que somos sus hijos una llamada a la comunión y una llamada a la fe. ¿Ok? Dice, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Todas las manifestaciones de revelación de Jesús y de Dios nos grita, oiga, lo que yo quiero con esto es una relación, una comunicación. Permanentemente, Dios nos está invitando a relacionarnos con Él, ¿no? El objetivo es ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con Él para que puedan participar de sus bienes y de su vida. Bien, pero claro, hay un problema. Hay un problema porque ¿cómo llega esa revelación de Dios a cada uno? Y ahora yo pienso
en nosotros que nacimos aquí en este país, que es un país cristiano. Pero imagínense cómo llega esa revelación a un indígena autóctono metido en la Amazonía brasilera. Si Dios se ha revelado, si Dios se quiere revelar y ha tenido un plan de salvación para todos los hombres, ¿cómo se revela ese Dios uno y trino a ese indio o a ese indígena que está metido en la selva de la Amazonía? Eso es un misterio muy grande, porque quizá jamás vaya a tener contacto con la Iglesia Católica, ¿no? Quizá nunca vaya a oír hablar del catecismo, que sí existe un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia. Entonces, en ese plan Dios funda la Iglesia. Hay una doble vertiente para saber cómo llega la revelación a cada hombre. La Iglesia, y a donde no llega la Iglesia, ¿quién llega? El Espíritu Santo. Y eso es cuestión de fe también. Eso es cuestión de fe. Tenemos que reconocer que Dios no puede abandonar pues a una criatura que nunca ha oído hablar de la Iglesia. Yo ya les he contado varias veces que una vez fui testigo de un personaje que no tenía ni idea, pero ni idea de nada. No sabía quién era la Virgen, no sabía quién era Jesucristo, no sabía quién era el Papa. Y estaba en Roma. Sí, llegó a Roma, era un japonés. Llegó a Roma y entonces vi una multitud de gente, una multitud de personas, y de repente dijo, oiga, ¿qué están regalando aquí? Porque hay tanta gente, ¿no? ¿Qué están dando aquí? Y entonces, no, es que estamos esperando al Papa. ¿Y quién es el Papa? No tienen idea. Ya lo vio llegar después, era Benedicto XVI, que llegó montado en su papamóvil de blanco, con una capa roja. Hermoso. Llegó muy elegante el Papa, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto llegar en su papamóvil blanquito, canoso, con una capa roja. Imagínate, Papá Noel. Era el 8 de diciembre. El 8 de diciembre venía a ponerle la corona a la Virgen la Inmaculada en la Piazza España. Un momento que se repite cada año y es muy bonito, muy bonito. El Papa va por la tarde, los bomberos por la mañana tiran una escalera gigantesca a una columna que en la parte de arriba tiene la Inmaculada Concepción. Entonces llegó el japonés y dijo, oiga, aquí, ¿qué están regalando? No, es que viene el Papa. ¿Y quién es el Papa? No, es que el Papa, tal. Entonces le explica. ¿Y a qué viene? No, viene a coronar a la Virgen. ¿La Virgen? ¿Quién es la Virgen? No, es que es la madre de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? No tenía ni idea. Es de verdad, de verdad. Oiga, y lo más paradójico del asunto es que, claro, ahí estaba el japonesito hablando yo estaba ahí con un grupo de 2 o 3, y el que más interactuó con él, pues era el que mejor manejaba el inglés en ese momento, que era Iñaki Medarde, me acuerdo. ¿Y saben a dónde se fue a vivir Iñaki Medarde? A Japón. Curiosamente, yo no sé si tomó el dato de este japonés, y este japonés en estos momentos es un converso y ya tiene fe. Bien, entonces Cristo fundó la Iglesia para que continuase su misión en el mundo. Pero la Iglesia no realiza esa tarea únicamente. También el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y conduce a cada persona a recibir ese mensaje de Dios, porque ese mensaje también le va a llegar a esa persona. ¿Cómo? No tengo ni idea. Bueno, ¿la acción del Espíritu Santo está limitada? ¿Tiene límites? No tiene límites. El Espíritu Santo puede llegar porque es Dios y puede inventar también, pero puede invitar a cada persona a formar parte de la comunión con Dios. ¿No? No tiene límites si uno no lo permite. Si uno lo permite y si uno está abierto, exactamente, muy bien. Si uno está abierto a llegar a esa comunicación y a esa conciencia también. Por eso hablaba de la conciencia ahorita. La conciencia es muy importante, porque la conciencia es el sagrario del hombre. Nadie conoce la conciencia de una persona. Y a esa conciencia misteriosamente llega el Espíritu Santo, llega la acción de Dios. ¿Ok? Llega a la conciencia. ¿Y qué hace la fe? Bueno, ya me adelanté a esa palabra que conocemos bastante, pero que ese personaje de la Amazonía no conoce qué es la fe, no sabe qué es la fe. Pero llega a su conciencia y esa conciencia baja el corazón. Y en el corazón planta una semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La semilla de la revelación. Comienza a quitarse el velo. Comienza a quitarse el velo para que esa persona pueda llegar a esa comunicación, esa plenitud de vida también con Dios.
pueda alcanzar la comunicación con Él. ¿Y cuál es el papel del hombre? Hasta ahora hemos visto cómo actúa Dios y el Espíritu Santo y el plan de salvación y qué es la revelación. Pero ¿cuál es el papel del hombre? O sea, el hombre cómo tiene que reaccionar, cómo reacciona el hombre. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Cómo el hombre acepta esa salvación que Dios le ofrece? ¿Cierto? Entonces, hay una palabra que ya la dije, pero ¿cuál debe ser la respuesta del hombre? Es correcto, mira, aquí está la respuesta. ¿Cuál es el papel del hombre? La fe. ¿Y la fe depende del hombre? La fe depende de ese indígena que está en la Amazonía brasilera. Que dice, yo tengo fe. No. Exactamente, entonces fíjense cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a la conciencia, después siembra esa semilla en el corazón y la respuesta del hombre, ¿cuál debe ser? Fe, aceptar, reconocer, sí, la fe. Por eso la fe, ¿qué es? La fe es una luz interior que viene de Dios y toca nuestro corazón, empujándole a reconocer su presencia y su actuación. Fíjense qué belleza de definición de fe, ¿no? Fe, qué definición tan bonita de fe. Pues no la escribo porque... Aquí está. Sí que la escribí. Luz interior, Norita, gracias. Muy bien, Norita. Luz interior que viene de Dios y toca nuestro corazón, empujándole a reconocer su presencia y su actuación. Y cada uno de ustedes puede pensar también en esa fe y pedirle al Señor esa luz. Señor, pues que yo tenga también esa experiencia de tu luz, de la luz interior, ¿cierto? Hace poquito estuvimos en Buga, en Ginebra Valle. Juli, ¿no está? Alejandra, tampoco está. ¿Están en entrevista? De la convivencia, me imagino. Pues estuvimos a 25-30 minutos de Buga. Ya sugerí que para la próxima convivencia paremos en Buga. Porque es clave. ¿Ustedes saben cuál es la historia del señor de Buga? ¿No? ¿No la conocen? Pues lo siento, pero tienen que... No, les voy a sugerir, yo no sé si hay un chat de todas las profesoras. ¿Sí? Pues les voy a pedir a alguna que vote o rebote por el chat de todas las profesoras el audio que grabé para hablar con Jesús el lunes pasado, donde cuento la historia del Señor Milagroso de Buga, que es una historia espectacular. Realmente es una historia de fe. Es una historia en la que se puede entender lo que es una luz interior. De verdad. 1550. No les doy más datos. Pero vayan... No. Les voy a mandar el audio para que lo escuchen. De verdad. Dedíquenle 10 minuticos. Yo todos los días escucho hablar con Jesús por la mañana mientras me peino. ¿Ustedes busquen? Sí, claro. Ustedes busquen. Oigan, busquen el tiempito. No se rían. Oiga, busquen el tiempito para escuchar esos audios cada día. ¿Qué pasa cuando el hombre recibe una luz interior que toca su corazón? Cambia, le empieza a encontrar sentido a su vida, empieza a encontrar el sentido de su vida, empieza a encontrar la felicidad, la dicha, la felicidad. Empieza a encontrar cuál es la clave de su existencia. Y puede ser el indígena más escondido de la Amazonía, ¿cierto? ¿Qué es la fe? La fe es un don, es una gracia de Dios, pero también es la respuesta del hombre. La fe no puede ser efectiva, ser eficaz, si no tiene una respuesta de parte del hombre. ¿Se dan cuenta? Por eso la fe, de alguna manera, también depende de nosotros. Es un don de Dios que baja, que eleva, pero que no se podría materializar, que no se podría hacer eficaz si no tiene una respuesta del hombre.
La fe necesita una respuesta del hombre. Es algo divino, pero también es algo humano. Requiere una adhesión. Bien. Voy a terminar con esta cita de la Dei Verbum, ¿no? Mira, aquí al final dice leer Dei Verbum, que es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo 16 documentos. En esos 16 documentos hay constituciones, decretos y declaraciones. Las más importantes, ¿cuáles fueron? Las constituciones. Dei Verbum Lumen Gentium Gaudium et Spes Sacrosanctum Concilium. Ojalá algún día, por curiosidad, si quieren, investiguen un poquito sobre las 4 constituciones. Un poquito leer un poco el resumen de qué trató el Concilio Vaticano II. El concilio es una cosa muy importante para la Iglesia y nosotros tuvimos un concilio hace nada. No, hace nada, que terminó en el 63, con Pablo VI, con San Pablo VI. Lo comenzó como San Juan 23 y lo terminó San Pablo VI. Entonces terminó con el texto de la Dei Verbum en el número 5. El Concilio Vaticano II resume esta idea cuando afirma que para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. ¿Listo? Dispare. Esa fue la clase de hoy. Yo creo que está bien.